Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a aprender cómo aplicar a nivel matemático la lógica proposicional. Para esto vamos a partir con un ejemplo bien básico. Bueno, esto va a servir para explicar un poco qué son las condiciones necesarias y suficientes. Ojo que no porque la lógica sea lógica significa que es intuitiva. Así que ahora vamos a tratar de volver el concepto de condición necesaria y suficiente un concepto intuitivo. Para esto tenemos que se define P como que llueva afuera de mi casa. Vamos a poner un refuerzo visual de esto. Acá tenemos que llueva afuera de mi casa y Q significará que mi patio se moje. Entonces acá está el patio con una poza, está mojado. Es cierto entonces que P sí solo si Q. ¿Qué significa esto? Que P implica Q y que también esto se cumple en la otra dirección. Acá, como se puede ver, también se cumple para la otra dirección. O sea que tenemos que comprobar que si mi patio se moja, entonces llueve, y que si llueve, entonces mi patio se moja. Para esto vamos a ver y vamos a separar estas dos condiciones. Esto P implica Q significa una condición suficiente. Y esta una condición necesaria. A ver, condición necesaria. Necesaria. Una condición necesaria. Entonces, ¿qué significa esto? Que es necesario P para Q. Entonces, ¿es necesario que llueva fuera de mi casa para que mi patio se moje? Eso es lo que vamos a ver. ¿Es necesario que llueva para que se moje? No, porque se puede mojar por otras razones. Se puede mojar porque están regando o porque teníamos una piscina y tiene un hoyo y se le pasó toda el agua hacia el patio. Entonces, no es necesario. Y lo mismo acá. Es suficiente que llueva para que mi patio se moje. Acá sí se cumple, ¿cierto? Porque si llueve, nuestro patio sí se va a mojar. Entonces no es cierto que P sí solo sí Q, sino que P va a implicar a Q, o que P es una condición necesaria para Q. Para el segundo ejemplo tenemos: si un triángulo es equilátero, entonces también es isósceles. Esto implica que si un triángulo es equilátero, acá vamos a dibujar un triángulo lo más equilátero posible, y acá un triángulo isósceles, entonces si se tiene un triángulo equilátero, implica que también es isósceles. En cambio, si se sabe que el triángulo es isósceles, no necesariamente será equilátero. En el tercer ejemplo vamos a tener una definición bastante extraña, pero que se usa al día a día, que es la definición de año bisiesto. Leamos. Un año es bisiesto si es divisible por 4. Vamos a escribir esto, divisible por 4. O sea, vamos a nombrar P una premisa, ¿cierto? Que será divisible por 4. A menos de que sea divisible por 100. Q será que sea divisible por 100. O si es divisible por 400, R divisible por 400. Y al mismo tiempo por 100. Entonces, un año bisiesto es el año que es divisible por 4 y no es divisible por 100. Perdón, acá lo puse al revés.
y no es divisible por 100, o el año es divisible por 400 y al mismo tiempo por 100. O sea, Q, I, R. Eso implicará finalmente que el año es bisiesto, que lo llamaremos S. S. Para el último ejemplo tenemos si un número natural es divisible por 3, entonces la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. Veamos. Si tenemos por ejemplo 27, que si es divisible por 3, la suma de sus cifras, ¿cuántos son? Es 2 más 7, que es igual a 9. Entonces 7 más 2 es igual a 9, que 9 es un múltiplo de 3, 27 es un múltiplo de 3. Así, la expresión puede escribirse como es divisible por 3, que será escrito como Q, y la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3, que será igual a P, como P, o sea que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3 o 3, implicará que el número es divisible por 3. Y además se cumplirá hacia la otra dirección, debido a que si un número es divisible por 3, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3 o 3. Bueno, y con esto finalicemos este video. Ojalá que estén todos muy bien y mucha suerte.